10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el episodio de la Transfiguración, como todos los años, este año tomado del tercer Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, versículos del 28 al 36. Antes de entrar, sin embargo, en el comentario de cada uno de los versículos, quisiera leer una breve síntesis del significado del misterio de la Transfiguración, citando al padre Raniero Cantalamessa. Así tenemos una panorámica del sentido teológico de este misterio de la vida de Cristo. Dice el padre Cantalamessa: la Transfiguración reviste un gran significado teológico. Es una confirmación de la encarnación. En efecto, manifiesta que en aquel cuerpo suyo, semejante en todo al nuestro, se escondía la gloria de la divinidad. Es un anticipo de la gloria de la resurrección. Es un antídoto al escándalo de la cruz. Muestra, en fin, que Jesús es la consecución de la ley, Moisés, y de los profetas, Elías. Hace así un resumen extraordinario el padre Cantalamessa del sentido teológico de la Transfiguración, que confirma la encarnación, anticipa la resurrección, es antídoto del escándalo de la cruz y finalmente recuerda que en la Transfiguración, en Cristo, se unen, digamos así, se cumplen, llegan a su plenitud la ley y los profetas. Ahora sí, entremos en el sentido de la Transfiguración tal como nos lo presenta el evangelista San Lucas. Es interesante cómo en el inicio de este evangelio San Lucas nos recuerda que 8 días después de la confesión de fe de Pedro tiene lugar este episodio, como confirmando efectivamente a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús toma consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y sube con ellos a un monte para orar. Es interesantísima esta introducción al Evangelio del versículo 28. Jesús toma consigo, el verbo paralambano, asocia a él a estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y sube al monte. Y sube al monte con un objetivo, orar, proseusastai. Entonces, qué interesante cómo Jesús quiere subir al monte, encontrarse con Dios, como lo hace frecuentemente, pero en esta subida al monte asocia así a sus discípulos. Mientras preparaba esta reflexión me venía a la mente cómo toda nuestra vida, como cristianos y como sacerdotes, puede verse como este ser asociados a Jesús para subir al monte de la oración y el encuentro con Dios, para subir al monte del Calvario, para subir al monte donde Jesús se manifiesta glorioso a los discípulos, para subir finalmente al monte de la eternidad. Pero bueno, Jesús asocia estos 3 y los sube al monte para orar. Y sucedió, versículo 29, que mientras oraba, en el estar orando, su rostro cambió de aspecto y sus vestidos se volvieron blancos como rayo, relampagueantes. Es interesante porque Lucas nos muestra, con la insistencia que tiene en dejarnos traslucir la oración de Jesús, cómo en la oración de nuestro Señor es cuando Él se transfigura. Es decir, la transfiguración no es simplemente un mostrar algo extraordinario. El Papa Francisco decía que pues tal vez ni siquiera se le ocurría al Señor que se iba a ser transfigurado, sino que fue a orar y orando mostró su verdadera identidad, su yo más profundo. Por un momento los apóstoles pudieron contemplar la verdadera, digamos así, gloria del Señor, invadiendo, por hablar en cierta manera, toda su humanidad. Y es interesante porque esto es una manifestación externa de lo que siempre ocurre en la oración, ¿no? En la oración de Jesús. Jesús siempre llega a esta intimidad con el Padre que hace que todo su ser, digamos así, sea luminoso por su misma identidad de Hijo de Dios, por su identidad maravillosa con Dios, por su amor al Padre. Ahora, algo parecido ocurre con nosotros. Nosotros somos asociados a Jesús para subir al monte, para estar con Dios. Y cuando el Señor nos asocia a su oración,
también nosotros somos en cierto modo transfigurados. Todos hemos podido leer tantas veces en la vida de los santos como muchos de ellos en la oración pues tenían ciertas manifestaciones que hacían ver que, digamos así, la entrada de lo divino en lo humano. Sin necesidad, sin embargo, de manifestaciones extraordinarias, el orar es transfigurarnos cuando nos ponemos en presencia del Señor. Ahora, mientras oraba, en el estar orando y en el mostrar su verdadera identidad, su luz, ¿verdad? Lucas dice que su rostro se cambió y que sus vestidos se volvieron de un blanco relampagueante. Otros evangelistas, como Mateo y Marcos, recuerdan que su cara también brillaba con una luz inmensa. Y en eso, dos hombres comienzan a hablar con él. Y estos hombres son Moisés y Elías. Moisés y Elías, como sabemos bien, son el resumen, por así decir, de toda la ley, ¿no? Moisés es la ley, la Torá, Elías los profetas. Entonces aparecen hablando con él. Y aparecen no de cualquier forma, sino de forma gloriosa, versículo 31. Ambos fueron vistos en gloria, obcentes en doxe, vistos en su gloria, hablaban con él. Ahora, ¿de qué hablaban con Jesús? Lucas es el único que tiene esta particularidad de darnos el contenido de esta conversación. Hablaban con él del éxodo que estaba por cumplirse. Hablaban con él del éxodon, el cual emelon plerun, estaba por ser cumplido, el verbo pleró, que significa cumplimiento, no solamente algo que sucede, sino algo que sucede cumpliendo, en este caso, todas las promesas. Entonces, no es una casualidad que Moisés y Elías, aquellos que recapitulan todo el Antiguo Testamento, hablan con Jesús de lo que se va a cumplir. La presencia de ellos recuerda la ley antigua que ahora será cumplida, planificada, llevada a plenitud. Pero será planificada y cumplida con el Éxodo, es decir, con esta Pascua que Jesús va a vivir en Jerusalén, la ciudad santa. El Señor va a entregar su vida en la cruz por nosotros y ahí se va a comprender el sentido realmente de nuestra existencia. Ahora bien, el versículo 32 nos ayuda a reenfocar, digamos, la atención ahora sobre Pedro. Versículo 32. Pedro y los que estaban con él, es decir, Santiago y Juan, se encontraban rendidos por el sueño. Este sueño de Pedro y sus compañeros no es cualquier cosa, es una expresión de estar como sobrecargados por la fuerza de lo divino, estar como superados por la revelación de Jesús. De hecho, no ocurre solamente aquí, recordemos que vuelve a ocurrir en Getsemaní. Allí los apóstoles, los que Jesús ha llamado para que lo acompañen, que son justamente estos, Pedro, Santiago y Juan, también se duermen porque son superados por la revelación de lo que está sucediendo en ese momento. No son capaces de captar la totalidad de lo que pasa. Pero al despertarse, ¿verdad?, ven la gloria de Jesús, dice claramente el versículo 33, que al despertarse ellos ven la gloria, ¿verdad? Ven a Jesús y le dicen: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Maestro, qué bien estamos aquí. En griego, epístata, kalonestin iumas ode einai. Kalos, que significa bueno, sí, pero también bello. Qué bello estar aquí, ante la belleza. Sin duda, la contemplación de la transfiguración es uno de los modos más claros para comprender cómo la revelación no solamente es buena, no solamente es verdadera, no solamente es una, es también bella. Es hermosa, y estar con Jesús es hermoso, y Pedro se emociona ante esta hermosura y quiere quedarse allí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. ¿Por qué se insiste en que Pedro no sabía lo que decía? La razón es sencilla,
Pedro quiere quedarse allí en el anticipo de la gloria cuando todavía no ha sucedido el éxodo, cuando todavía no ha ocurrido la cruz. Podemos decir, en cierto modo, que el sueño de Pedro es la gloria sin cruz. Es algo con lo que Pedro se encontrará constantemente, ese deseo de vivir en la gloria sin poder saborear la cruz, sin pasar por la cruz, por la dificultad del dolor, de la entrega de la vida. Y fíjense cómo este tema vuelve a salir en la segunda lectura de la carta de Pablo a los Filipenses, en una de las exhortaciones más fuertes probablemente a aceptar, a asumir la cruz de Cristo. Filipenses 3 de 17 en adelante, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, nótese cómo Pablo da énfasis a esto, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo y por eso no logran comprender el misterio del Señor y hacen del vientre, es decir, de las sensaciones, su Dios. Mientras Pedro habla, versículo 34, y pide esto, ¿no? Participar, quedarse en la gloria sin haber pasado por la cruz, he aquí, versículo 34, que una nube los cubrió. Egeneto nefele, kai episkiatzen autus. Una nube aparece y los cubre. Este verbo episkiatzo es muy importante porque es el mismo verbo que se usa para decir que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María, el mismo Evangelio de Lucas. Entonces es la presencia del Espíritu, ¿no?, que cubre con su sombra, ¿no?, que los cubre con la nube. Y tienen mucho miedo, dice el versículo 34. Pero hay un detalle aquí que es muy importante. Mientras así hablaba, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron. Este detalle del Evangelio de Lucas en la Transfiguración es maravilloso. En el entrar en la nube, no se quedan ellos fuera de esta gloria de Dios, de la presencia del Espíritu. Son incluidos, nuevamente asociados, entran en la nube. Y de la nube sale una voz que dice: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. De la gloria sale esta declaración radical de la identidad de Jesús. Este es mi Hijo, es decir, aquel que es consustancial a mí, es mi misma esencia. El elegido no solamente es mi Hijo, sino que ha sido elegido para esta misión. Y al final, escúchenlo. ¿Escúchenlo sobre qué? Sobre aquello de lo que se les está hablando, sobre su pasión, sobre su éxodo. El Papa Francisco, al comentar este pasaje, decía en la Plaza San Pedro que tenemos que tomar en serio en la Cuaresma esta petición del Padre. Escuchen a mi Hijo. Invitaba pues a leer el Evangelio, aunque sea un trocito cada día, a hacerlo parte de nosotros, ¿no? Entonces, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Tenemos que escuchar todos los días el Evangelio, pero sobre todo en el cuanto concierne a la pasión, que es lo que está queriendo decir aquí el Padre, ¿no? Escuchan a mi Hijo que les está hablando de la pasión. A ellos les cuesta entender esto y por eso escúchenlo, ¿verdad? Y el versículo 36, se quedó Jesús solo. La experiencia de la cotidianeidad, ¿verdad? Después de haber entrado en el encuentro con Jesús, tenemos que volver a estar con Jesús solo en las cosas cotidianas, ¿no? El Papa Francisco comentaba este tema diciendo que en la Transfiguración hay dos verbos importantes, ¿no? Subir y bajar, ascender y descender. Hay que subir al monte y luego hay que bajar del monte para estar con Jesús solo en la cotidianidad de las cosas de cada día. Y bueno, la realidad se vuelve con sencillez, pero ellos no deberían ser los mismos. Han cambiado su corazón, han tenido la experiencia de Dios. ¿Cuándo subimos al monte? Subimos al monte sin duda en la oración, ¿no? Nos transfiguramos cuando oramos. Justamente el Papa Benedicto XVI, comentando este pasaje, decía de una manera pues tan profunda, ¿no? Como la oración es esencial, ¿no? La oración es fundamental.
La oración es realmente esencial para la vida del cristiano. Lo cito textualmente. Queridos hermanos y hermanas, la oración no es algo accesorio o opcional, sino una cuestión de vida o muerte. Orar es esencial para llegar a la vida eterna. Pero bueno, junto con la transfiguración, somos, digamos así, incluidos, junto con la oración, somos transfigurados cuando participamos de la palabra, ¿no? Moisés y Elías, pero sobre todo cuando vivimos la Eucaristía. La Eucaristía. En la Eucaristía es cuando más vivimos esa transfiguración de Dios que nos incluye en su ser, en su corazón y en su vida. Quisiera terminar el día de hoy como inicié, con una cita del Padre Cantalamessa que nos recuerda justamente esta relación entre transfiguración y Eucaristía. Cito al Padre Cantalamessa: hay un lugar en donde Jesús se transfigura aún, un tabor sobre el que todos, si queremos, podemos subir cada mañana. La Eucaristía. La hostia blanca que el sacerdote eleva después de la consagración es él mismo transfigurado. Allí se oye todavía en la voz del Padre que dice: escuchadlo. En tal ocasión podemos hacer algo mejor que construir o edificar 3 tiendas. Podemos hacer de nuestro propio corazón la tienda en la que acoger a Jesús y con él al Padre y al Espíritu Santo. Fin de la cita. Que Dios los bendiga, que no tengamos miedo de entrar en la nube de la gloria de Dios y vivir con Él y para Él.